Hola, feliz día. Comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. Te doy la bienvenida, muy feliz día. Comenzamos a día de hoy Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, desde Escuela Adi Luz, transmitiendo obviamente para todo el universo. Te doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema para desarrollar, vamos a hacer un resumen de un tema muy pero muy importante para poder hacer una actualización planetaria a través de lo que es la frecuencia de obviamente sintonización a través del mundo espiritual, haciendo obviamente servicio a nivel planetario. Quien te habla, Adriana. Adriana, líder, sea coach de la escuela, te doy la bienvenida. Conexión extraterrestre, Adriana, es una conexión a través del mundo espiritual, a través de la forma dimensional, en un concepto de telepatía, en un concepto telepático, a través del concepto de, obviamente, de conexión, canalización, donde obviamente se hace de forma natural. La canalización y la conexión a través de conexión extraterrestre, Adriana, se hace a través de un concepto de conexión a través de la forma mental, a través de concepto superior, a través de disciplinas terapéuticas, espiritual y a través de un nivel superior de conciencia para comenzar a evolucionar. Te doy la bienvenida. Como te dije, estamos en Escuela Adi Luz, a través de Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, transmitiendo obviamente para todo el universo, haciendo una actualización planetaria, un servicio planetario para poder comenzar a evolucionar. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana, www.youtube.com/adi-medio luz advancea. Quien te habla, maestra espiritual de hace aproximadamente 28 o 30 años, nos dedicamos a toda la parte terapéutica, sanación, curación y disciplinas de prácticas a través de meditación, concepto extraterrestre y purificación a través de un nuevo nivel de conciencia. Despertar de conciencia para poder comenzar a evolucionar. Terapias de poderes extrasensorial a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a hacer un resumen a través de lo que está orientado al concepto de formas de conexión y también vamos a hacer una actualización planetaria para empezar a desarrollar, a activar y a profundizar altos niveles de conciencia. Algo muy importante para tener en cuenta es empezar a desarrollar nuevos niveles de conciencia, donde el concepto de conciencia y purificación sean un proceso superior a través del mundo extraterrestre y a través de una frecuencia dimensional. Salimos de las eras predeterminadas y entramos en un concepto multidimensional, donde los conceptos multidimensional van a ayudar a tomar conciencia a la humanidad de cómo empezar a hacer los cambios de forma interna y de forma externa. Algo muy importante es algo que quería obviamente resaltar y que quería aclarar. Cuando nosotros conectamos a través de una frecuencia superior, ese concepto de conexión a través de frecuencias superiores requiere la conexión hacia sí mismo o sí misma, yourself. Cuando hablamos, como he escuchado estos últimos días, esta última semana, hay una frase de un concepto ortodoxo, de un concepto religioso que dice lo siguiente: negarse a sí mismo para poder entregarse a otro concepto que tiene que ver, en este caso, con Dios, o como lo llaman, o con la divinidad, o con el Espíritu Santo. Hay algo importante que hay que tener en cuenta. Cuando uno conecta con frecuencias superiores, divinidades, dioses, diosas, inclusive con aquello que ustedes llaman Dios, o Espíritu Santo, o Espíritus Divinos, o maestrías, ese concepto de conexión está orientado como un proceso de conectar a través de frecuencias superiores, como un concepto de hermandad, como un concepto de, obviamente, de seres que están evolucionando la conciencia y un concepto de conexión o canalización para poder empezar a mejorar lo que son los nuevos niveles de conciencia. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si somos chispas cósmicas, si somos seres de luz, si somos maestras, diosas, dioses, frecuencias de divinidades venidas a lo que es la parte de plano terrestre para poder evolucionar, es imposible que algún ser de luz, alguna divinidad, algún dios encarnado, alguien o un avatar les diga que tienen que negarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque parte de ese concepto de alma, espíritu y conciencia es avanzar, es ayudar, es despertar, es recordar quiénes somos como esencia de divinidades encarnadas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Estos conceptos de purificación y estos conceptos de despertar llevan a discernir entre lo que está bien y lo que no, lo que es verdadero y lo que no es verdadero. ¿Por qué? Porque nunca, jamás en la existencia
una divinidad, ser de luz o frecuencia de canalización o Dios o a quien ustedes consideren una frecuencia de divinidad o hermandad, nunca les van a decir que se nieguen a sí mismos. ¿Por qué? Porque parte de ese concepto de divinidad está orientado a poder despertar. Los dioses, las diosas y frecuencias de pureza están evolucionando en otro nivel de conciencia. Estar, ser y estar requiere entender que somos parte de ese concepto de divinidad. Cuando los seres de luz están evolucionando la conciencia en otros planos, no van a bajar al plano de 3D a decirles que se nieguen a sí mismos o que se nieguen a sí mismas. Es un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque negarse a sí mismo es también negar el concepto de divinidad en lo que ellos creen o en lo que ellos conectan. ¿Por qué es muy importante tener en cuenta a través de lo que es la frecuencia superior para el camino del despertar? La conciencia amplificada y la conciencia superior requiere que se entienda verdaderamente los conceptos de divinidad y que haya conciencia verdadera en aquello que es la conexión a través del mundo espiritual. Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar programa a día de hoy con lo que está orientado a entender la conciencia y saber, primero, entender por qué es tan importante meditar, desarrollar procesos de disciplinas de práctica, la respiración, las técnicas de purificación, técnicas de pureza, técnicas de limpieza energética, álmica y espiritual y conceptos superiores para el camino del despertar. Conectarse a través de frecuencias superiores, ayudar a mejorar la capacidad de conexión. ¿Y por qué es tan importante tener técnicas y disciplinas de conexión a través del mundo superior? ¿Por qué es tan importante saber técnicas, métodos, disciplinas y poner en práctica aquello que se sabe para poder comprender? Primero, primer punto para tener en cuenta, para ser libres. Segundo punto para tener en cuenta, para amarse a sí mismo. Tercer punto para tener en cuenta, para conocerse internamente y externamente. Y otro punto muy importante es comprender y entender que somos parte de la divinidad. Eso significa que también somos divinidad. En un 0,1%, en un 1000%, ese concepto de divinidad ayuda a comprender qué vinimos a hacer al plano terrestre y cómo desarrollar un concepto superior para poder comenzar a evolucionar. Para aquellos que están dormidos, dijimos, y obviamente por un concepto técnico y un concepto de métodos de comprobación, para aquellos que están dormidos, despertarse es un concepto técnico, no es una metáfora, no es un concepto poético, no es un concepto religioso, ni ortodoxo, ni religioso, ni de escrituras, es un concepto técnico. Cuando nosotros, a través del proceso paranormal y a través del concepto de paranormalidad, empezamos a conectar con frecuencias superiores, ese concepto de paranormalidad nos lleva a ir a un nuevo nivel de conciencia, métodos de comprobación. Y el concepto de despertar es un concepto técnico y no se despierta una vez, se despiertan por etapas, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Yo, Adriana, Adi, en mi concepto de divinidad o en mi concepto de maestría, de maestra espiritual o de maestra de espíritu, ese concepto de método de comprobación requiere que podamos entender a qué vinimos al plano y tener la conciencia amplificada que merecemos para poder comenzar a evolucionar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando despertamos, despertamos por etapas. No despertamos una vez. Despertamos en la primer veracidad o verdad que se presenta para despertar. En el segundo concepto, en el segundo estadio, tercer estadio, cada estadio de conciencia requiere un despertar. Y se hace por etapas. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, que son los conceptos de despertar, que es abrir los ojos. En ese concepto de abrir los ojos y ver, requiere este proceso de empezar a conectar a través de frecuencias superiores. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se requiere que se abra el tercer ojo? Porque si no teníamos ese concepto de ver con los ojos físicos al principio, ese concepto de tercer ojo requería ese proceso de adicionar algo más, ver por el tercer ojo, que nos daba la posibilidad de ver aquello que no podíamos ver y convertirnos en amigos o hermanos de los seres de luz
para poder comenzar a evolucionar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que ese proceso de divinidad, de abrir el tercer ojo, permitía poder ver. Ver. Y ese concepto de ver era un concepto de veracidad a la hora de poder entender lo que es la parte física, corporal, álmica y espiritual. Entonces, ¿qué empezamos a darnos cuenta? Que el proceso de abrir el tercer ojo permitía la curación de los ojos físicos. Entonces, algo más para poder empezar a conectar a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Este concepto. ¿Por qué se abre el tercer ojo? Para poder ver y curar aquello que tiene que ver con los ojos físicos. ¿Y qué requería eso? ¿Y qué generaba? Curación. ¿Qué agregaba? Curación. ¿Qué generaba? Vitaminización. Nutrientes. Pero esto, para el mundo egoico, para el mundo terrestre, era algo que no tenía un concepto de poder entenderse para poder comenzar a evolucionar. Desde las disciplinas superiores hasta lo que es el proceso superior para poder entender y para poder comprender, la única palabra, comprender, conocer, entender, comprender. La única palabra, conocer, saber. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Este proceso. Entonces, cuando sabemos la verdad de quiénes somos, empezamos a indagar por qué. ¿Por qué pasa una cosa? ¿Por qué pasa la otra cosa? Y algo importante a lo que es la programación o este temazo, esta charla absolutamente maravillosa a día de hoy. 2 puntos importantes que hay que tener en cuenta. Primer punto importante, concepto de la sabiduría para poder empezar a evolucionar. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Este proceso de disciplinas, conexión, psicología extraterrestre, comunicación psiquiactiva o proceso de activación a través del mundo superior permite entender y conocer cómo funciona el cuerpo físico, mental, espiritual y superior. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Decimos, ¿es difícil la espiritualidad? No. ¿Es difícil poder practicar? No. ¿Por qué ese concepto de la práctica permanente o la práctica intensiva o el concepto de saber o entender para poder conectarse a una frecuencia superior? ¿Porque es algo que está de moda? No, es un concepto de verdad, es un concepto verdadero de veracidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esto? Que aquellos programas de tercera dimensión estaban orientados ¿a qué? ¿A generar qué? Un concepto de ofrecimiento de conceptos del astral. Hay que tener en cuenta algo. Dijimos que el plano terrestre todavía no está preparado para conectarnos a través de una frecuencia superior. Y también dijimos salir, escuchen esto, salir de conceptos animalescos, porque venimos como humanos. Bien, venimos como seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos que evolucionar? Ir por un proceso superior, concepto extraterrestre. Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para este concepto superior? ¿Qué pasa con el hecho de poder entender y comprender lo que es la divinidad o lo que es la parte de tecnología del cuerpo, mente y alma y espíritu? Los programas de 3D o los programas que están orientados a frecuencias solamente de tercera dimensión están orientados a sostener una plataforma que tiene que ver con una forma de vida que el ser humano piensa que existe solamente. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Estar es parte del concepto de despertar. Entonces, a veces decimos, che, no te hagas la gata, che, no te hagas el gato. ¿Por qué el ser humano habla de esa manera? Che, no te hagas la gata, no te hagas el gato. ¿Por qué hablamos con esa jerga de no entender por qué nos expresamos de esa manera? ¿Por qué hablamos de otra de una forma despectiva o por qué hablamos del otro como un concepto de que es algo que ya está de moda o es algo que está bien? Son modas. Son formas que están predeterminadas a través de lo que es el concepto de tercera dimensión. Cuando empezamos a conocernos verdaderamente con una intención superior, entendemos y comprendemos que tenemos que empezar a conocernos para empezar a desarrollar un proceso de divinidad. ¿Qué tengo que empezar a comprender? Que como divinidad, como un proceso de divinidad, cada parte del cuerpo, cada parte del alma, cada parte del espíritu, cada parte de la mente, es un concepto de formación verdadera y de perfección,
¿Qué quiere decir entonces? Que la perfección es parte de la forma de vida, que la perfección es algo natural del ser humano, de la persona, de hombres y mujeres. ¿Qué significa que la perfección es un concepto verdadero? Muchos dicen, se creen perfectos, o no creen en el concepto de la perfección, porque piensan o sienten que la perfección no existe. Y sí, la perfección es un concepto que traemos como un concepto natural e innato para poder vivir como correspondientemente se debería vivir, que era la forma original que los seres superiores traían como un concepto de vida y un concepto de ofrecer a través de cómo tiene que vivir el ser humano. Entonces no estamos orientados a que algunos planetas son mejores que otros. En realidad, lo que hay que entender es que en el origen de la existencia, el ser humano, cuerpo humano, matriz del cuerpo humano, mente, alma, espíritu y conciencia, fueron co-creados en la perfección del universo y que se fue deteriorando o malversando por una cuestión de que bajó la frecuencia cerebral a través de haber venido acá al plano terrestre. ¿Qué significa esto? Que hay procesos de tercera dimensión o que hay conceptos de procesos de dimensiones donde los seres humanos que están en tercera dimensión tienen un proceso de forma de vida o que están enseñados de una manera en que tienen que vivir de una manera determinada porque así fueron enseñados o así fueron educados. Que educación viene de adoctrinar. Entonces cuando yo saco los límites, desestructuro los límites de la mente, puedo comprender que hay una forma de vida aún mejor que a lo mejor algunos cerebros no captaban. Entonces, ¿qué es lo que falta? Sabiduría. Voy a poner un ejemplo para que puedan entender. Los sistemas de tercera dimensión están programados para vivir de una manera determinada. Y si vos no te adaptás a esa manera determinada, empiezan a pasar cosas raras. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ser humano fue programado en tercera dimensión. Escucha, te lo digo yo, me llamo Adriana, Advancea, tecnología Advancea. Yo, Adriana, te cuento esto que está orientado a lo que es el proceso de mi canalización con divinidades y obviamente mi experiencia de aproximadamente 30 años. Después de dar clase, yo como maestra espiritual, y hablando con las divinidades y los seres de luz dicen esto. La tercera dimensión fue programada para que los seres no pudieran despertar y para que no entendieran que tienen un poder superior para poder sanarse a sí mismo o a sí misma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conocerse, yourself, conocerse a ti mismo o a ti misma. Yo me conozco a mí, a mi yo, a mi ser. ¿Es un concepto egoico? No. ¿Es un concepto de egocentrismo? No. ¿Por qué? Porque en el origen de la existencia, la perfección y la sabiduría de las almas bellas, de las almas puras o de los espíritus puros, era un concepto natural. Era algo obvio, era algo preciso, era algo que estaba bien. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ser educados o empezaron a ser adoctrinados para que no pudieran despertar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este concepto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este concepto? En tercera dimensión, tanto en tercera dimensión como en cuarta dimensión, cuarta no tanto porque ya empezamos lo que es el concepto terapéutico. En tercera dimensión hay otra plataforma de forma de vida, que es algo que está predeterminado hace un montón de años, o eras. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Yo, Adriana, a través de mi experimentación y a través de mi concepto de maestría, cuando hablo y canalizo y hablo con las divinidades, la explicación de algunas cosas que no entendíamos tenía que ver con este concepto. El ser humano tiene un concepto de naturalidad y divinidad, de perfección, un concepto de sabiduría innata. Cuando pasa esto, que hay algo
que no funciona bien y que el ser humano no puede llegar a comprender a través de llegar a leer o a llegar a desencriptar, es donde empieza a tener un concepto de preguntas de por qué, porque aquello que no entiende es el límite de conciencia que tiene que atravesar. Otra vez, aquello que no entiende, de que no sabe por qué, de que parece una respuesta obvia y no es una respuesta obvia, es una pregunta de una respuesta a un nivel de sabiduría que no comprendió, o que no transitó, o que no trascendió. Otra vez, si hay alguna pregunta, alguna situación que está sucediendo y que, que se repite y el ser, la persona, no lo entiende, tiene que comprender por qué esa situación que no tiene una respuesta obvia es un nivel de conciencia, escucha, que yo tengo que trascender para ir por esa respuesta de que no entendí por qué pasó. Entonces, cuando yo empiezo a trascender, a traspasar, a evolucionar, a disolver las creencias que tienen que ver con esas respuestas que yo quiero, por ejemplo, en este caso, yo, Adriana, estoy dando algunas respuestas de Adriana, que tienen que ver con este concepto. Aquello que yo quiero saber y que tiene una pregunta o una respuesta que yo no sé discernir, ese nivel de conciencia para poder obtener la respuesta es el nivel de conciencia que yo tengo que trascender o que tengo que traspasar. Cuando yo traspaso ese concepto de respuesta o de conciencia, voy por un nivel de conciencia más, que es lo que me limita. Aquello que me limita la conciencia, o aquello que es un límite de conciencia, es una pregunta por una respuesta que me van a dar en otro nivel de conciencia para que lo pueda comprender. Adriana. Entonces, ¿qué tengo que entender? Cuando hay un concepto de falta de sabiduría o cuando hay un concepto de doctrina, por ejemplo, política, religiosa, cultural, estructural, ortodoxa, ahí hay un límite de conciencia. Cuando hay un proceso ortodoxo, político, social, económico, cultural o de plataforma de vida, ahí hay un límite de conciencia. Porque eso me limita a que yo no puedo adquirir la respuesta que tiene que ver con ese concepto de que no es como yo lo pienso que es. O no es obvio. Porque ¿dónde buscan ustedes la respuesta? En tercera dimensión. Si me pasa algo en tercera dimensión, ¿dónde van a buscar la respuesta? ¿En tercera dimensión? ¿Y por qué no encontrar la respuesta en otra dimensión? Porque a lo mejor en otra dimensión me van a decir algo que desestructure mis creencias acá en lo que es el proceso de 3D. Y que haga que esas creencias de 3D se derrumben. Y que también con ese derrumbe de creencias de 3D se vengan abajo un montón de sistemas que están predeterminados para la vida del sueño colectivo de las masas. Entonces, en ese concepto de forma de vida, lo que yo tengo que entender es aquello que es mi límite de conciencia que no trascendí. Pero no puedo buscar la respuesta en tercera dimensión, porque es un límite de conciencia. No puedo buscar que cambien las cosas en tercera dimensión, porque es un nivel de conciencia. Hay otro concepto importante para tener en cuenta. En tercera dimensión, algunos seres diabólicos, egoicos, astral, programan a la gente para que piensen que no pueden. O los programan en contra de sí mismos. Entonces, aquello que es un concepto de forma de programación y que no pueden entenderse o no pueden comprenderse, tengo que buscar la respuesta en un concepto de otro nivel de conciencia donde yo pueda entender. En ese concepto de poder entender, la respuesta va a ser diferente a lo que yo venía obteniendo. Y voy a poder comprender, porque alguien me puede dar una respuesta que no tenía y que está orientada verdaderamente al concepto de veracidad. Entonces, primeramente, tener en cuenta esto, que tiene que ver con procesos de 3D. Otro concepto importante que tiene que ver con una creencia. Nunca, jamás, las divinidades, los seres de luz, los espíritus o los fantasmas le van a decir, entregame el cuerpo. Porque la parte corporal
es un concepto de divinidad, donde es un proceso de forma de experimentación, donde es un concepto de prueba. Entonces, parte o la totalidad del cuerpo es un concepto inmaculado de la certeza de mi conexión a la divinidad. Porque también es un concepto de entender y comprender cómo yo empiezo a conectarme con frecuencias superiores para mejorar la calidad de vida. ¿Qué significa esto? Que la parte corporal, mi cuerpo, mi mente y mi alma son parte de mi yo. No es un concepto egoico, es un concepto de divinidad. En todos los niveles de conciencia, yo tengo que tener el proceso de mi cuerpo en perfectas condiciones, porque es parte de la presentación, con lo cual yo voy a empezar a conectar con frecuencias superiores también. Los dioses, divinidades, están en otra frecuencia, pero nosotros estamos experimentando una frecuencia de experimentación acá en lo que es el plano materia 3D, concepto de parte templo-cuerpo. Entonces jamás las divinidades van a pedir, o sea, mi parte corporal. No es un concepto de comprender. Para esto, aquellos que viven en 3D tienen un concepto de forma estructural, de forma predeterminada a través de lo que es un concepto de vida. Entonces yo como divinidad, yo como un concepto de persona, que no es, pero acá en la Tierra muchos dicen persona o ser humano, que tiene que ver con ese concepto. Salir de ese concepto predeterminado para comprender quiénes somos en veracidad o en realidad. Por eso es muy importante que cuando se hace un concepto de experimentación, yo pueda entender aquellas definiciones que tienen que ver con la forma de vida. Primero y principal, salir de conceptos predeterminados en lo que es forma animalesca, porque nosotros no somos animales. Pero la mente humana fue decayendo en diferentes niveles de conciencia hasta que empezó a, digamos, a generar este concepto de mezclarse lo que es el proceso animalesco con el proceso humano. Punto 1. Los seres humanos, nosotros no somos animales. Ellos viven una experiencia en el concepto elemental y nosotros vivimos una experiencia en el concepto de 3D como forma de cuerpo humano. Por eso venimos con matriz de cuerpo humano. Y también hay que tener en cuenta algo muy importante para aquellos que son practicantes. Les digo a las maestras y maestros que son practicantes, tengan en cuenta este concepto de no confundirse y no dormirse. Bien, y hay algo que hay que tener en cuenta. Yo, desde mi voz, desde mi concepto de palabra y desde mi concepto de enseñanza, les explico a través de lo que es la forma de conexión a través del mundo espiritual. Otro concepto para tener y también comprender, para no hacerse cargo de conceptos de creencias del mundo terrestre a través de lo que es el concepto de forma de vida. En lo que es el plano terrestre, como los seres humanos no saben si es importante cuidar el cuerpo, en qué nivel de conciencia cuidar el cuerpo, si lo cuidamos para vernos bien o si lo cuidamos también para mantenernos bien a través de lo que es el concepto del mundo espiritual. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Cuando ustedes empiezan a conectarse a través de frecuencias superiores, este concepto de entender el cuerpo como un concepto de pureza, como un concepto de respeto, como un concepto de vibración, como un concepto de tecnología innata y natural. Y los seres humanos, o los seres egoicos, o los seres diabólicos, saben que la parte corporal, la parte cuerpo, mente y alma, son conceptos de pureza, de tecnología y de perfección. Entonces, hablamos también en unos programas anteriormente, donde se hicieron un montón de experimentos en laboratorio con el concepto del ser humano, para malversarlo, para alterarlo, para generar que no funcione bien, para alterarlo morfológicamente, por un concepto de no entender. Estar en ese proceso, despertar, requiere este concepto de comprender por qué y saber la posición que yo tengo o que cumplo en este proceso de estar en la Tierra para comprender el nivel de conciencia
que tengo que amplificar. Y poder entender y comprender a qué vine en realidad, o quién yo soy. ¿Quién quién yo soy? Cuando alguien dice que hay que negarse a sí mismo, es un concepto de ignorancia. Porque el ser humano viene a la Tierra para conocerse, entenderse y amarse. Y de esa manera, cuando yo me entiendo quién yo soy, puedo llegar a comprender otros conceptos que tienen que ver con la forma de divinidad. Concepto de cuerpo, lenguaje, expresión, forma de pensar, forma de vivir, forma de trascender, vivencia, forma de vida, que tiene que ver con este concepto de forma de estar viva o vivo. ¿Qué tengo que tener en cuenta para esto? Despertar. Y despertar es un concepto de veracidad, de Verdi, dirían los chicos, de verdad. Para esto, la sabiduría y los conceptos de conciencia requieren entender, porque ahora, a través de lo que yo hablaba con los maestros dicen, hay muchos conceptos también de formas de lo que es lo que se encuentra en Internet, o teorías de Internet, o conceptos también de cosas que se encuentran, definiciones que se encuentran o en Internet o en la web, que tiene que ver con este concepto, que algunos tienen como procesos de mensaje subliminal, o como procesos egoicos también que tienen que ver con ataques energéticos o alteración. Y decir la verdad es algo simple. Entender el cuerpo, mente y alma es algo simple. Entender que tenemos un proceso superior para comenzar a evolucionar es un concepto simple. En la verdad de la existencia, ese concepto energético era femenina, mujer, andrógina. Y cambió o se transmutó al concepto masculino cuando hubo una división entre un concepto femenina y un concepto masculino. En el origen de la existencia, ese proceso de femenidad o el concepto de mujer venía solamente en el proceso de unidad único. Era una matriz única, femenina, andrógina. Entonces, hay que comprender que obviamente para comprender y entender lo que es la veracidad de la esencia de la matriz, de quienes somos, muchos sistemas, como lo quieran llamar, egoicos, astral, de empresa, de cualquier cosa, como lo quieran llamar, o como el nombre que le quieran poner, han alterado lo que es el concepto de la parte mental o la parte corporal. A día de hoy, comprenderse y entenderse requiere con volver al origen de la existencia de quien yo soy, para poder entender y comprender que lo que está orientado a la parte mental es un concepto de mejorar la forma de vida y la calidad de vida. ¿Qué tengo que tener en cuenta para esto? Que muchos conceptos de personas o seres que sabían que habían matrices de origen, que había divinidades y conceptos extraterrestres, tomaron o captaron o alteraron sistemas original de conciencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para esto? Cuando yo tengo mi cuerpo, mente y alma orientados a la sintonización del equilibrio y el origen, puedo comprender más fácilmente quién yo soy. Y comprender que la divinidad es parte también de mi parte corporal, cada área de mi cuerpo, cada área de mi mente, cada área de mi alma, cada concepto de mi espíritu. ¿Por qué el ser humano no entiende los conceptos de forma de vida? Porque está programado. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que las disciplinas y prácticas espirituales ayudan a que la mente pueda tener un concepto más alto del concepto bajo que tenía por proceso de sueño colectivo o por hipnosis. Algo trascendente. El ser humano estuvo programado y nosotros decimos, podemos empezar de forma diferente y decimos, muchos maestros o maestras dicen, vos con tu mente podés reprogramarte y podés obtener lo que querés porque tu mente, cuerpo y alma traen perfección. Sí, es así.
a través de su cuerpo, mente y alma, poder, reprogramar la mente a un concepto original o llegar a ese concepto de recordar quiénes somos. Algo trascendente para poder comenzar a evolucionar. Vamos a hacer una segunda parte de este programa día de hoy. Les dije un montón de cosas en poco tiempo. Vean, entiendan, analicen, desarrollen para poder comprender. El ser humano vive solamente en tercera dimensión. Y en tercera dimensión ya empezó un poco lo que es, digamos, algunos le llamaban la guerra santa, que la guerra no es santa y la santa no es guerra. Y a día de hoy comprender esto es muy importante. En el mundo de los espíritus ya se está discutiendo el proceso de diferentes dimensiones. Y algo trascendente para poder evolucionar es empezar a comprender y a tomar conciencia para llegar a comprender de mejorar la forma de calidad de vida. Salir de procesos de mente animal para poder entender y comprender y tener una mente amplificada. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana, www.youtube.com/adi-luz advancea. Yo me conecto a mi yo. Yo me conecto a mi cuerpo, mente y alma, que es parte de mi ser, de mi yo, quien yo soy. Escuela Adi Luz. Quien te habló recién y quien te habla ahora, Adriana Luz, Adriana Sea. Adriana Luz, Adriana Sea. Escuela Adi Luz. Después, más adelante en el próximo programa, vamos a hablar de las larvas energéticas, de los vampiros energéticos, obviamente de las energías que toman frecuencia energética o también de lo que llamaban antes, lo que eran los violadores de la energía o frecuencias que vamos a empezar a desarrollar para mejorar la capacidad de conexión. Mejorar hacia el cuerpo, mente y alma, espíritu y conciencia. Muy feliz día. Yo soy Adriana Luz, Adriana Sea, Sea Espiritual. Escuela Adi Luz, con tecnología advancea. Chicos, hay un montón de canalizaciones nuevas, hay un montón de información que voy a ir compartiendo con ustedes a lo largo del mes para que puedan ir mirando la programación, ir tomando un poco de agua, un poco de jugo para ir poder asimilando la información, la cantidad de cosas que tenemos para poder entender lo que se viene. Frecuencia de sabiduría dimensional. Dejamos las eras atrás y nos conectamos con frecuencia dimensional para poder entender lo que es el desarrollo y también lo que es la conciencia. ¡Feliz día!